qué harías? Ya se siente en el aire ese olor a cempasúchil, el pan de muerto en las panaderías, las calaveritas de azúcar en los mercados. Todo, absolutamente todo, nos grita que ya viene el Día de Muertos. Es una época que a mí me encanta, llena de color, de recuerdos, de familia. Pero este año es diferente. Algo pasó que me quitó esa alegría y la cambió por un frío que no se me quita ni con el sol. Les cuento, hace como una semana regresaba a casa ya tarde. Vivo por una zona donde, para cortar camino, tienes que meterte por un callejón un poco largo y oscuro. Nunca me había dado miedo, ¿saben? Conozco el camino de memoria. Pero esa noche había algo raro. La luz de la única farola parpadeaba, como en las películas de terror, y el silencio era pesado, demasiado silencio. Iba a la mitad del callejón, con las llaves en la mano, listo para apurar el paso, cuando lo vi, justo al final del callejón, donde la oscuridad se come la luz. Vi una silueta pequeñita, parecía un niño. No tendría más de 5 o 6 años. Estaba de espaldas, con una ropita que se veía vieja, como de otra época. Al principio me saqué de onda. ¿Qué hacía un niño tan pequeño, solo, a estas horas de la noche? Pensé que se había perdido. Le grité, «Oye, campeón, ¿estás bien? ¿Dónde está tu mamá?» Pero el niño no volteó. Siguió ahí parado, y entonces lo escuché. Era un susurro, un lamento que me heló la sangre. Decía una y otra vez, sin parar, con una vocecita quebrada, llena de una tristeza que no parecía de este mundo. «Mami, perdóname. Mami, perdóname. Mami, perdóname». Se me erizó la piel. Cada perdóname sonaba más desesperado, más dolido. Quise acercarme, de verdad que quise, pero mis pies se quedaron clavados al suelo. Era como si una fuerza invisible me impidiera moverme. Solo podía ver a esa pequeña figura y escuchar su lamento. De repente, el niño empezó a caminar, pero no caminaba normal. Se fue desvaneciendo, como si fuera humo, adentrándose más y más en la oscuridad del final del callejón. Y su voz se iba apagando con él. «Mami, perdóname. Perdóname. Sveper». Y luego, nada. Silencio otra vez. La farola dejó de parpadear y se quedó fija. El frío se intensificó. Salí corriendo de ahí como nunca en mi vida. No volteé hasta que estuve en la puerta de mi casa, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Desde esa noche, no he podido dormir bien. Cada que cierro los ojos escucho ese susurro. «Mami, perdóname». Le pregunté a los vecinos más viejos de la cuadra. Nadie sabe de un niño perdido. Nadie sabe nada. Ahora, cada que veo un altar, cada que huelo el cempasúchil, no puedo evitar pensar en él. En esa pequeña alma en pena, atormentada, buscando un perdón que quizás nunca va a encontrar. Este Día de Muertos, cuando ponga mi ofrenda, voy a prender una veladora extra. No sé su nombre, no sé su historia, pero espero que donde sea que esté, esa pequeña luz le dé un poquito de paz y por fin encuentre el camino a casa. Comenta si te ha pasado algo parecido. Den like si te dio miedo. Cada año, sin falta, el Día de Muertos me encuentra en el mismo lugar, el Panteón del Pueblo. Es una tradición, una forma de sentirme cerca de mi abuelo, de honrar su memoria. Este año no fue la excepción. Llegué por la tarde, con mi cubeta, mis cepillos, las flores de cempasúchil que tanto le gustaban a él. Su aroma siempre me trae una mezcla de nostalgia y paz. Comencé mi ritual. Quité las hojas secas que se habían acumulado sobre la lápida. Arranqué la mala hierba que crecía obstinada en los bordes.
Mientras tallaba la piedra con cuidado, le contaba a mi abuelo cómo me había ido en el año. Las cosas buenas, las no tan buenas. Ya saben, como si él estuviera ahí, escuchándome. Normalmente, el panteón en estas fechas es un hervidero de gente. Familias enteras van y vienen. Se escuchan risas, música, el murmullo de las oraciones. Pero ese día era diferente. Conforme avanzaba la tarde y el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y morado, me di cuenta de algo que me puso la piel de gallina. Estaba completamente solo. No se escuchaba ni un alma, ni un paso, ni una voz a lo lejos. Solo el silbido del viento entre los cipreses y el crujir de las hojas bajo mis pies. El silencio era tan profundo, tan denso, que casi podía tocarse. Me sentí observado, como si miles de ojos invisibles me siguieran desde las sombras de las tumbas. Traté de no darle importancia. Seguro ya todos se fueron, me dije. Se me hizo tarde, eso es todo. Me apuré a terminar. Coloqué las flores en el jarrón. Encendí las veladoras y su luz parpadeante proyectó sombras danzantes sobre el mármol frío. Me despedí de mi abuelo con una última oración. Y, ahora sí, con un nudo en la garganta, emprendí el camino de regreso hacia la salida. Caminaba rápido, casi corriendo, entre las hileras de cruces y lápidas. La oscuridad ya se había tragado casi toda la luz, y la única guía era la pálida luna que se asomaba entre las nubes. El corazón me latía a 1000 por hora, y entonces lo escuché, un sonido inconfundible. Pasos pesados, rápidos, corriendo justo detrás de mí. No eran pasos humanos. Sonaban como garras grandes arañando la tierra seca. Pam, 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 pam. Cada vez más cerca. Un pánico helado recorrió mi espalda. No me atrevía a mirar. Solo quería llegar a la reja de la salida, salir de ese lugar. Pero la curiosidad, o quizás el puro terror, me venció. Justo antes de llegar a la salida, me detuve en seco y giré. Mi respiración se cortó. Lo que vi me dejó paralizado. A unos 20 metros, entre dos mausoleos antiguos, estaba la figura de un perro. Pero no era un perro normal. Era enorme, mucho más grande que cualquier perro que hubiera visto en mi vida. Su pelaje era tan oscuro que parecía hecho de la misma noche. Un vacío en medio de la penumbra. Sus ojos, no pude verlos, pero sentí su mirada fija en mí. Una mirada pesada, ancestral. Nos quedamos así por un instante que pareció una eternidad. Yo, temblando, sin poder mover un músculo, y esa criatura inmóvil, observándome desde la oscuridad. De repente, sin previo aviso, el animal giró sobre sí mismo y salió disparado. No corrió como un perro normal. Se movía con una agilidad sobrenatural. Una sombra líquida que se deslizó a una velocidad increíble hacia el fondo del panteón, perdiéndose entre las tumbas más antiguas y olvidadas. Llegué a mi casa con el alma en un hilo. No sé qué fue lo que vi esa noche. Algunos en el pueblo hablan de nahuales, otros de guardianes del panteón, perros del inframundo que cuidan el sueño de los muertos. No tengo una explicación. Lo único que sé es que este año, cuando vuelva al panteón, me aseguraré de irme mucho antes de que caiga la noche. El hombre que no respetó el Día de Difuntos. En cierta ocasión, un hombre no respetó el Día de Difuntos. Se trataba de un hombre que no quería perder un solo día de trabajo en su parcela. Así que cuando llegó la fecha de celebrar el Día de Difuntos, se dijo: no voy a perder mi tiempo en este día. Debo ir a trabajar a mi parcela. Cada día debo buscar algo para comer. Y no voy a gastar mi dinero para esta fiesta, que además me quita mucho tiempo.
así que se fue a trabajar al campo. Pero cuando estaba más ocupado, escuchó una voz que salió del monte y le decía: Hijo, hijo, quiero comer unos tamales. Quatsam. El hombre se quedó muy sorprendido y pensó que era su imaginación la que le hacía oír cosas. Pero poco después escuchó claramente otras voces, como de personas que conversaban entre sí y lo llamaban por su nombre. Reflexionó sobre lo que estaba sucediendo y comprendió que eran voces de su padre y familiares difuntos que clamaban por las ofrendas que les había negado. Inmediatamente dejó su trabajo y regresó corriendo a su casa. Ahí le dijo a su mujer que matara unos guajolotes e hiciera unos tamales para ofrendarlos a sus difuntos en el altar familiar. Mientras la mujer trabajaba sin cesar en la cocina preparando las ofrendas, el hombre se acostó a descansar por un rato. Cuando todo quedó listo, fue la mujer a despertar a su esposo. No logró despertarlo, pues el hombre estaba muerto. Aunque había cumplido con lo que pedían sus familiares difuntos, estos de todos modos se lo llevaron. Es por eso que en la Huasteca se cree que es una obligación preparar ofrenda para los difuntos. De esta forma se les complace y se comparte junto con ellos la alegría que se vive en familia. Por eso nunca se debe dejar de ofrendar a los muertos el 2 de noviembre. Se prenden cohetes y bombas para que su ruido espante al demonio. También se encienden velas para que iluminen el camino al difunto. Si a este le gustaba mucho el aguardiente, por ejemplo, se le debe comprar y poner en el altar para que lo tome. Estos ritos son obligatorios, porque si no se celebran es muy posible que los muertos se lleven al dueño de la casa. Un hombre vivía solito, ya no tenía mujer, pero un día se casó con una viuda, la que heredó de su difunto esposo algo de bienes, pues no era muy pobre aquel difunto. Por lo tanto, su mujer tenía bastantes marranos, guajolotes y gallinas. Al llegar Todos Santos le dijo a su mujer: no vas a matar nada, ni siquiera un pollo. Así nomás la vamos a pasar en Todos Santos. No vamos a comprar nada. No hay dinero con qué comprar. Si hay lo que hay, ahí que estén. No es cierto que vienen en Todos Santos los que ya han muerto. ¿Quién los ha visto? Si es cierto que vienen. Nomás dicen, no es cierto que vienen. ¿Cuándo van a volver si ya están podridos? Le dijo a su mujer: vas a ir a cortar loe, y eso es lo que vas a guisar, si quieres poner ofrenda. El hombre se fue a su milpa, y la mujer fue a cortar loe. Empezó a guisar y al terminar puso su ofrenda en el altar. Cuando ya estaba terminado el Todos Santos, venía solito el hombre en el camino de regreso de su milpa. Y ahí por donde pasaba había otro camino que era el del Camposanto. Al momento oyó que hablaban preguntándose unos a otros lo que llevaban. Uno dijo: yo encontré mi casa muy bonita, traje mi ropa, mi pañuelo. ¿Y tú? Yo. Me fue bien, me dieron todo lo que ellos tienen. Y preguntaron al otro: a mí no me dieron nada, nomás esto me habían puesto. Pero a ver si tardan en vivir. Hablaba, y esa voz se oía con tristeza. Bien se oía que lloraba esa persona. Aquel hombre que había ido a la milpa escuchaba todas las palabras y oyó que era la voz del hombre que había sido marido de su mujer. Lo que llevaba a aquel difunto se oía bien que todavía estaba hirviendo, y algunos de sus compañeros le decían que lo aventara, y ellos le convidaban un poco de lo que llevaban. El hombre, al escuchar y reconocer aquella voz, marchó para su casa y al llegar le dijo a su mujer: pon a calentar el agua, vamos a matar al marrano. Empezó a arreglar y adornar su altar. Al terminar mató a su marrano.
Su mujer empezó a moler e hizo tamales, y luego pusieron la ofrenda al anochecer. Al siguiente día, al amanecer, aquel hombre no se levantaba y cuando lo fueron a ver ya estaba muerto. Es porque no quiso que pusieran ofrenda, y aunque lo hizo después ya no le valió porque ya se habían ido aquellos difuntos. Y ahora, por muy humilde que la gente sea, siempre se ponen ofrendas en el altar. Dispensen, les voy a contar un cuento. Es de hace tiempo, de un señor en un día de Todos Santos, que es cuando vienen los difuntos, las ánimas, a visitarnos pueblo por pueblo, en todas las casas. Él dijo, yo no creo que vengan las ánimas de los difuntos. No lo creo, no vienen, son mentiras. Yo no tengo tiempo, yo voy a trabajar, le dijo el señor a su esposa. Yo voy a esperar a mi papá con una jícara de enchiladas. Él siempre comía ramas de wax tierno. Eso le voy a poner en el altar. Y así lo hizo. Bueno, pues se fue a trabajar. Trabajó todo el día, el mero día de Todos Santos, el día de los grandes, de los mayores, porque primero es el día de los chicos. Dicen, amaneció, se fue a trabajar, estaba trabajando duro y de pronto se escuchó ruido de gente que platicaba en el camino. Pasaban muchos, iban contentos, unos cantando, otros bailando contentos. Vio que pasaban muchos, llevaban canastas en la cabeza y cargaban chichigüites en el hombro. Todos llevaban regalos, las ofrendas que habían recibido. Unos llevaban racimos de plátanos, manos de plátanos. Las señoras iban cargando en la cabeza canastas con tamales. Llevaban tamales chicos y grandes, llevaban atole, lo cargaban en cántaros, lo llevaban en jarros, otros llevaban mazorcas en mancuernas. Todos iban muy contentos. Entonces el señor pensó, ya veo que esas personas no son gente de verdad, porque no las conozco. Van otros señores que hace años he visto. Pobre de mi papá, dijo, y pensó que venía su papá. En ese momento vio venir a su papá, quien llevaba al hombro la rama de wax tierno. Su mamá llevaba en la cabeza una jícara de enchiladas, tapaditas, así como debe de ser. Eso llevaban sus papás. El señor se entristeció. Ahora ya lo creo. Todos los difuntos, todas las ánimas vienen, dijo. Y entonces los llamó. Papá, papá, mamá, mamá, quiero hablar con ustedes. Yo no creía. Dispénsenme, yo no sabía que ustedes venían a visitarme. Ahora veo que de veras es cierto. Hagan el favor de esperarme un poco. Voy a hacer también una ofrenda grande. Ahora ya sé que de veras vienen. Pero nosotros no podemos, contestó el papá. Yo ya me voy. Nosotros ya nos vamos. Pero si quieres verme y dejarme la ofrenda, hazla. Te espero en el portal de la iglesia. Allá te espero mañana, antes de que empiece la misa. Bueno, entonces eso fue lo que hizo el señor. Regresó a su casa, mató puerco y pollos e hizo tamales grandes. Puso el altar. Estuvo preparando ofrenda toda la noche para que cuando amaneciera la gente fuera a hacer el rosario, a rezarle a las ánimas de sus papás. En el momento que terminó sus quehaceres, sintió que le dio cansancio y le dijo a su esposa, voy a descansar. Así tan pronto cuando estén ya cocidos los tamales, pruébalos y avísame. Cuando termines, despiértame. Vamos a llamar al rezandero y vamos a rezarles. Voy a ir a dejar la ofrenda allá donde me va a esperar mi papá. Y el hombre se fue a descansar a su cama. Descansó y como a la hora le fueron a hablar, pero el hombre ya no estaba con vida. Estaba muerto. Murió en su cama. Cuando la señora vio finado a su esposo, avisó a los vecinos, a los familiares. Los tamales y la ofrenda que se hicieron para su papá
Se los comieron los que ayudaron a enterrar al difunto.